vamos a hablar del mercado cambiario, ¿sí? ¿Qué es el mercado cambiario? Y al final, digamos que traduce el mercado cambiario. De todas las divisas, ¿sí? ¿Divisas qué es? Otras monedas, ¿sí? Y pueden ser transferidas o negociadas por intermediarios del mercado financiero. Pueden ser bancos, comisionistas, ¿listo? Y autorizados mediante las cuentas de compensación. Esas cuentas de compensación son cuentas especiales a donde a la gente les llegan monedas de otros países, ¿listo? Y pues digamos que aunque estas divisas sean exentas de canalización por producto de los mecanismos mencionados, se canalizan voluntariamente mediante el mismo. Es decir, todo dinero que entra a Colombia se lo monetizan. Aquí nadie puede tener cuentas en moneda extranjera. Nadie. Nadie puede tener cuentas en moneda extranjera acá en Colombia, ¿sí? A menos que sea por una cuenta de compensación. Pero el resto, todo lo que llegue acá a Colombia, que sean divisas, se tiene que monetizar, es decir, se tiene que pasar a pesos. Se lo liquidan a pesos. ¿Listo? Eso es lo que legalmente pasa acá en Colombia. Entonces, yo no puedo coger en Bancolombia y decirle, Bancolombia, si quiero abrir una cuenta en dólares. No, no se puede. ¿Listo? No se puede. Pero el mercado cambiario es toda esa fluctuación que salen y entran divisas del país. ¿Listo? Ahora, tenemos también, vamos a desglosar un poco el mercado financiero para poder ver en dónde aparece ese mercado cambiario, ¿listo? Tenemos varios productos financieros, por ejemplo, según el plazo, ¿cierto? Mercado monetario, mercado de capitales, mercado de deuda, mercados bursátiles, de contado, derivados, ¿listo? Tenemos según la naturaleza de los derechos financieros, entonces es renta fija, tasa variable, renta variable, ¿listo? Ahora, si es nuevo o es antiguo, entonces, ¿cómo funciona esto de que si es nuevo o es antiguo? Entonces, se emitió un bono, ¿cierto? Se emitió un bono de deuda, pero se acabaron de emitir, o sea, es nuevo. Y luego yo lo compré y cojo ese bono y lo vendo, lo vuelvo a vender. Eso ya es un título secundario, ¿sí? No es un título nuevo, sino es un título que yo compré y lo estoy revendiendo. ¿Listo? Digamos que eso es algo que quiere decir como primario y secundario. Primario es que está recién salido, el mercado, el carro 0 kilómetros, y el secundario es que ya está usado, ¿sí? O en su efecto que no es nuevo, ¿listo? Porque igual esto es un bien muy intangible. Según el tipo de estructura, entonces principal o estandarizado, ¿cierto? Hay mercados que son estandarizados, no es que usted tiene que comprar 100 onzas de oro, 100 onzas de oro, ya, o compra 100 onzas de oro o compra 500 onzas de oro. No puede comprar ni más ni menos que eso, ¿sí? Es una estructura y es un mercado estandarizado. Pues está el OTC, ¿cierto? Que es over the corner, que es fuera del mercado, ¿listo? Es fuera del mercado. Es decir, que no está estandarizado, sino que yo puedo comprar 101, 100.2, 100.3, ¿listo? No está estandarizado. Simplemente yo puedo comprar lo que quiera en la medida que quiera, ¿listo? Y según el subyacente. ¿Qué es según el subyacente? En casos financieros, no, que vamos a cotizar los bonos, no, que vamos a cotizar las acciones, no, que vamos a cotizar las monedas, ¿listo? ¿Qué es lo otro que puede pasar? Que podemos cotizar productos básicos. ¿En cuánto está cotizando el maíz? ¿En cuánto está cotizando el café? ¿Sí? ¿En cuánto está cotizando el petróleo? ¿En cuánto está cotizando el bronce? ¿Listo? Son productos. Pero en temas financieros, entonces, en cuanto está cotizando las empresas, los bonos del tesoro, los bonos de deuda, índices, ¿listo? Así más o menos se desglosa. Pero ¿cuál es la clasificación entonces de los mercados financieros? Tenemos mercados de deuda, ¿cierto? Las emisiones de deuda son muy comunes. Mercado accionario, el mercado accionario pues ya lo conocemos. Full empresa, full empresa. Acciones, mercados que tenemos de divisas, que es, digamos, en lo que nos vamos a centrar hoy, el mercado de divisas, y el mercado de derivados, ¿listo? Derivados es que tiene un subyacente ahí, ¿cierto? Entonces está deuda, accionario, divisas y mercado de derivados, ¿listo?
¿Cómo funciona en Colombia el sistema financiero? Encontramos el mercado monetario, ¿cierto? En el mercado monetario se negocian instrumentos de deuda a corto plazo, con bajo riesgo y alta liquidez emitidos por el gobierno, ¿sí? Pueden ser del gobierno, pueden ser empresas, entonces llegó Ecopetrol y emitió deuda, ¿sí? Llegó Bancolombia y emitió deuda, ¿listo? Llegó, digamos, el Estado y sacó bonos de deuda del Estado, ¿listo? Para financiar. Pero también sirve como un mercado monetario cuando hablamos del gobierno, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo saqué 1.000 bonos de deuda, ¿cierto? Con los que quiero recoger 3.000 millones de pesos, 4.000 millones de pesos. ¿Yo qué estoy haciendo? Estoy sacando efectivo del mercado, ¿sí? Estoy sacando efectivo del mercado y estoy cambiándolo por títulos valor. ¿Que se pueden transar? Sí, pero le estoy quitando efectivo al mercado. ¿Para qué hago eso? Para que haya menos dinero de circulación. Hay dos opciones. Puede ser que me necesito financiar o puede ser que quiero regular un poco la inflación y bajarla, ¿cierto? Porque entre más dinero hay en la economía, más puedo gastar y entre más consumo los precios van aumentando. ¿Listo? Entonces, ¿por qué van aumentando? Porque entre más gente quiere comprar, es decir, que aumenta la demanda, entonces el precio me va a subir porque se va a volver mucho más valioso ese producto chiquito. Por eso es que cuando los del petróleo dicen, vamos a regular la producción, la vamos a bajar, el petróleo para arriba. ¿Listo? Claro que tengamos eso. Mercado de capitales. Conjunto de mecanismos destinados para cumplir la función básica de asignación de distribución de los recursos de capital, los riesgos, el control, la información asociados con el proceso de transferencia del ahorro hacia la inversión. ¿Sí? Es decir, el mercado de capitales es todo lo que yo puedo hacer con el dinero cuando lo cojo y lo voy a invertir en cualquier cosa. ¿Sí? Ese mercado de capitales es ese dinero que yo empiezo a invertir. Lo puedo invertir en acciones, lo puedo invertir en derivados, lo puedo invertir en deuda, pero realmente es como esa distribución de esos recursos que están dispuestos para poder invertir o ahorrar. ¿Sí? Capitales que están disponibles y empiezan a estar regados en los diferentes productos del sistema financiero. Y está el mercado de divisas, que en el mercado de divisas ya lo que hacemos pues es el intercambio, ¿cierto? La compra de monedas extranjeras que se llaman divisas y pues hacer un mercado también está envuelto por la oferta y la demanda. La oferta y la demanda. ¿Listo? Subió el precio, entran más dólares, se devalúa, ¿cierto? Bajo el petróleo, entran menos dólares, se aprecia. ¿Listo? Entonces así manejamos un poco también la tasa de cambio acá en Colombia. La tasa, digamos, en el caso del dólar contra el... Ay, Silencio se el le fue el sonido. micrófono. Hay bastantes temas ahí cuando hablamos del eurodólar o el dólar, porque el dólar es como pues la moneda base, una moneda vehicular que le llaman por ahí, y es que pues me sirve para hacer varias negociaciones en diferentes países y es como muy estándar. A eso es a lo que se refiere. Pero indiscutiblemente está afectada pues por muchos eventos coyunturales de Estados Unidos. ¿Listo? Y como Estados Unidos está tan globalizado, pues hay muchos temas que le afectan. Pero para el sistema financiero colombiano existen estos tres: el mercado monetario, el mercado de capitales y el mercado de... Y listo. Ahora, ¿de dónde viene ese tema de la moneda? ¿Cierto? Nosotros necesitábamos tener algo que se pudiera medir, ¿cierto? Que fuera universal, que fuera divisible, que fuera durable, de poco peso, poco volumen, resistente y moldeable, ¿sí? Porque recuerden que lo primero que se sacó fue el trueque, ¿sí? Pero yo no podía andar con vacas todo el tiempo, pues, para poderme comprar algo, si mi producto que cambiaba era las vacas. O sea, tocaba encontrar algo que fuera universal, que se pudiera dividir, ¿cierto? Porque si costaba un cuarto de vaca, entonces yo qué hacía. No podía coger y mocharla porque ya perdía todo el valor. Entonces tenía que ser divisible, durable, de poco peso, ¿cierto? Para que fuera fácil de transportar, de poco volumen, resistente y moldeable. ¿Listo? Entonces, al principio lo que pasó fue que empezaron a instaurar los metales preciosos, ¿sí? Y con los metales preciosos era que se
cambiaban, se realizaban esas transacciones de compra y venta. ¿Sí? Todo casi siempre gira entre compra y venta. Usted necesita algo, eso tiene un precio, ¿puedo pagarlo? Sí, hay una transacción, ¿no puedo pagarlo? No, no hay una transacción. ¿Listo? Y realmente los estudios de la economía empezaron así. Y si ustedes ven, todo en la economía casi que se basa en oferta, demanda, consumidor, productor, ¿cierto? Consumidor, productor y el Estado. Está microeconomía, macroeconomía. En todos está involucrado, digamos, el consumidor, pero lo único que se estudia es esa oferta, esa demanda y es como ente regulador que Adam Smith llamaba como la mano visible. La mano visible, después varios ilustres lo que hicieron fue llamar como la mano visible al Estado, ¿cierto? No, es que esa es la mano visible. Adam Smith decía, la mano invisible es esa regulación del mercado, ¿cierto? El mercado se regula solo, ¿sí? Por la oferta y la demanda. Es la mano invisible. Si usted saca un emprendimiento y no pegó, pues fue porque al mercado no le gustó. ¿Y qué pasa? El mercado castiga o premia, ¿sí? O le compran o no le compran. O tiene excedentes o no tiene excedentes. Y listo, ¿sí? Pero digamos que en este tiempo, pues como necesitaba eran hacerse transacciones, pues se pidieron los metales preciosos, ¿listo? Y el oro fue el que más evolucionó a recibos emitidos por bancos que valían por la cantidad de oro depositado. O sea, esto que acabamos de ver empezó hace muchísimo tiempo, ¿sí? Muchísimo tiempo. En ese tiempo los bancos cogían y emitían recibos que valían por oro, ¿sí? Y ahí nos podemos acordar del video que vimos de este señor que cuenta historias y que nos explicó el mercado financiero como, yo emito algo que tiene un valor, ¿cierto? En este caso era fijo, en el otro caso sí era como que tocaba esperar y era un riesgo, pero ya más adelante vamos a hablar de eso, ¿listo? ¿Para qué me servía la moneda? Unidad de pago, unidad de medida, como medio de ahorro o como medio de inversión, ¿listo? Aquí lo que hay que tener en cuenta es que la moneda patrón de un país, pues es la moneda universal de pago legal, ¿sí? Es decir, que acá cada pago efectivo que yo haga legalmente, lo tengo que hacer en pesos, ¿listo? Claro, ahorita ya hay más herramientas y hay un montón de cosas que me ayudan si quiero pagar en dólares, pero recuerde que si usted, digamos, tiene una cuenta de trading, por ejemplo, que ahorita está muy pegado a eso. Usted tiene una cuenta de trading, esa cuenta la tiene en dólares. Si usted quiere usar esos dólares acá en Colombia para alguna compra así legal, tiene que pasar la FES, ¿sí? Tiene que monetizar. Que las aplicaciones le sirven a usted de pronto para poder hacer transferencias en el extranjero o de temas netamente digitales, sí. Pero si a usted le van a dar un recibo, usted tiene que pagarlo en pesos, ¿sí? Si usted va a hacer una transacción que esté rastreada por los bancos o el sistema financiero colombiano, tiene que estar en pesos. Que si usted le debe a su primo y le sobraron unos dólares del viaje a Miami que se hizo, pues ahí sí se los puede dar, ¿sí? Pero legalmente la medida universal de pago legal es el peso, por ejemplo, acá en Colombia, ¿listo? En Ecuador es el dólar, ¿sí? Pero digamos que lo importante ahí es que todo se tiene que monetizar y usted acá no puede tener plata en otras monedas. Y el gobierno pues anda muy pendiente de eso, ¿sí? Los bancos todos los días tienen que enviarle un informe al Banco de la República de lo que monetizaron y de las divisas que movieron, ¿listo? Siempre, siempre. Entonces, para que tenemos esto en cuenta, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta. Antecedentes históricos, ¿cierto? Teníamos a Londres, que era el centro financiero mundial, ¿sí? Y lo que pasaba era que cada país establecía el valor de su unidad monetaria en términos de oro, ¿sí? O sea, siempre era un dólar equivalía a tanto oro, ¿cierto? Acá abajo lo tenemos como una onza de oro equivalía a 20,67 dólares. Y así era como se movía todo. De hecho, eso fue ya hace
pues digamos, bastante tiempo porque todo, en los dólares y todo, digamos, la plata que está circulando está apalancada en reservas de oro, ¿sí? Cuando un país emite moneda, ¿cierto? O sea, digamos que un país puede imprimir dinero cuando quiera, pero esa impresión de dinero tiene que estar apalancada por unas reservas de oro, ¿sí? Y todos los países tienen sus reservas de oro, ¿listo? Ahora, es lo que dice acá, la oferta monetaria estaba limitada por la cantidad de oro en manos de la autoridad monetaria. ¿Cuál es la autoridad monetaria acá en Colombia? El Banco de la República. ¿Listo? Y la cantidad de oro pues estaba vinculada con el resultado de la balanza de pagos. Esta balanza de pagos es, oiga, ¿cuántos dólares entraron? ¿Sí? ¿Cuántos pesos salieron? Acá tenemos un déficit en la balanza de pagos y en la cuenta corriente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque importamos más de lo que exportamos. Entonces estamos en un déficit porque siempre entran más, salen más dólares de los que entran. Esa es la balanza de pagos. En temas de remesas y todo eso, importamos mucho más de lo que exportamos, ¿cierto? Aparte, hay mucha gente en el extranjero, ¿sí? Hay mucha gente por fuera que está mandándole plata a la familia. Entonces, acá un tema muy importante en Colombia, las remesas. Esas remesas son, ay, que yo estoy trabajando en Estados Unidos y le va a mandar unos dólares a mi papá, ¿sí? Le va a mandar unos dólares para mi hermano. Ah, va a invertir en Colombia, ¿sí? Entonces, esas remesas son cuando yo envío dinero del extranjero acá, ¿listo? Pero sí hay que tener en cuenta que todo eso siempre estuvo apalancado en oro, ¿listo? O sea, siempre hubo esa conversión de una onza oro, tantos dólares, por ejemplo, ¿sí? Así como vemos, un dólar equivale a 3.800 y pico pesos ahorita, entonces una onza de oro equivalía a 20,65, ¿listo? Eh, digamos que en el periodo del patrón del oro clásico, que fue desde 1875 hasta 1915, el superávit de la balanza de pagos era la entrada de oro, ¿sí? Entonces, esa entrada de oro le aumentaba a usted la oferta monetaria, ¿sí? Y ahí va. El déficit de la balanza de pagos era que salía el oro y se reducía la oferta monetaria. ¿Por qué? Porque todo estaba apalancado netamente en el oro, ¿sí? Si no había oro, no tenía usted dinero, ¿sí? O sea, seguía manipulándose el oro. Cuando hubo un periodo entre guerras, ¿sí? En 1919 y 1939, pues la Primera Guerra Mundial interrumpió este funcionamiento, ¿sí? Que relativamente era eficaz del patrón del oro, pero la mayoría de los países lo abandonó, ¿listo? La mayoría de países lo abandonó después de este periodo entre guerras. Y la emisión del papel moneda para financiar las actividades bélicas, entonces empezaron los temas inflacionarios, ¿sí? Era lo que yo les decía, si usted se vuelve a empezar a imprimir dinero, imprimir dinero, pues entra entonces en ese tema inflacionario, porque va a tener mucho dinero en el mercado, ¿listo? Cuando colapsó entonces el sistema bancario en Austria, que fue en 1931, las principales naciones también abandonaron el patrón del oro, ¿sí? Así como referencia, en 1935 el valor de una onza de oro era de $35. ¿Sí? O sea, una onza de oro era harto, imagínense en 1935, ahorita $35 son casi 120.000 pesos. ¿Sí? Imagínense en 1935, una onza de oro era valiosísimo, ¿cierto? Una onza de oro era valiosísimo. Y todo se valoraba, pero con respecto al oro. ¿Listo? Ahorita el oro es el que cotiza en dólares. Que las cosas ahí van como cambiando. ¿Listo? ¿Qué pasó aquí? El sistema de Bretton Woods, ¿cierto? Que fue de 1944 a 1971, estableció un nuevo orden económico mundial. ¿Sí? Se juntaron 44 países. Fue en julio de 1944 cuando se empezó eso. ¿Y qué era lo que se buscaba? Facilitar el crecimiento del comercio, promover la estabilidad de los tipos de cambio, ¿cierto? O sea, que las monedas de cambio no fluctuaran tanto, establecer un sistema multilateral de pagos, que era ese tema de la balanza de pagos de que entraba y no entraba, y financiar el desarrollo a largo plazo y la reconstrucción de Europa, ¿sí? Porque acuérdense que con las guerras Europa quedó
mal y le tocó buscar cómo financiarse para poder reconstruir todo porque quedó demasiado golpeado. Entonces se creó el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio y tenía como meta la liberación del comercio mundial. Acá empezó el tema de la globalización full, ¿sí? Y digamos que la globalización es un tema económico y un hecho económico que ahorita está aceleradísimo. Ya, con las redes sociales y la digitalidad, esto se maximizó a un nivel brutal. Entonces nosotros podemos tener acá temas de China, temas de Corea, ¿sí? Así podemos involucrarnos con otras culturas muy rápidamente y poder empezar a demandar también productos de allá. Entonces la globalización afecta económicamente sí o sí a las economías. Se estableció el patrón del dólar, entonces ya lo base no era el oro, ¿sí? Sino el dólar, ¿cierto? Entonces, oiga, Banco de la República, usted puede emitir e imprimir billetes, pero ¿cuánta reserva de dólares tiene? ¿Sí? Para de contar, o sea, ya no era el oro, sino era el dólar, ¿sí? Entonces usted, ¿cuánto oro tenía? Esto equivale a tantos dólares, listo. Desde ahora en adelante es con dólares. ¿Cuántas reservas tiene usted de dólares? Eso es lo que puede imprimir de dinero, no puede imprimir más. ¿Listo? Y se creó el Fondo Monetario Internacional, que se creó para apoyar a países con déficit en su balanza de pagos. Entonces, usted casi no tiene reserva de dólares, ¿está escaso? No, yo le presto, tranquilo, ¿cierto? Igual es un banco, ¿no? O sea, es un Fondo Monetario Internacional, tiene ciertos beneficios y sí nació de verdad para ayudar a las economías que estén ahí como suaves, flojongas, porque es que igual si estamos en un mundo globalizado, pues lo ideal sería que todos los países tuvieran la capacidad de consumir entre sí, ¿sí? Y sobre todo porque si leemos el tema del capital también de Smith, es como, venga, pero usted, si yo soy bueno haciendo arroz y usted es bueno haciendo platos, pues venga, cambiemos, ¿sí? Importemos. Usted haga los platos que yo necesito, yo se los compro y yo que soy bueno haciendo arroz, le vendo el arroz que usted necesita. A mí me sale más barato, a usted le sale más barato, hacemos un intercambio y todos terminamos con excedentes felices y contentos. ¿Listo? Y así, pero entonces, ¿cómo nos pagábamos? Porque es que ahí empezaba a entrar la balanza de pagos. Entonces era súper importante empezar a regular este tema. Y se creó también el BIR para financiar el desarrollo a largo plazo y la reconstrucción de Europa. ¿Listo? Pero todo esto fue gracias a este acuerdo que se hizo. ¿Listo? La conferencia monetaria del Bretton Woods y fue súper interesante y marcó un hito económico. ¿Listo? Marcó un hito económico y empezó a jugar un papel bien importante eso de la divisa, ¿cierto? Esas divisas y sobre todo el dólar como moneda vehicular a nivel mundial. ¿Listo? Ahora, el patrón del dólar, que era lo que hablábamos, ¿cierto? ¿Qué fue lo que se estableció y fue como el patrón del dólar? Un sistema de cambio por el que los países firmantes, o sea, los países que se reunieron, se comprometían a mantener la estabilidad de sus monedas frente al dólar, ¿cierto? Es decir, que la moneda mantenía su convertibilidad frente al oro, ¿cierto? El dólar, pero el resto de países era como base el dólar, ¿sí? Tenía como base el dólar. Para 1945, la Unión Europea poseía el 75% de todo el oro mundial. ¿Listo? Para 1945, la Unión Europea poseía el 75% de todo el oro mundial. Y ya sabíamos que una onza de oro equivalía a 35 dólares. Y se estableció el dólar como la única medida de reserva junto con el D. ¿Listo? O sea, esa libra sí, digamos que eran como las monedas en las que podíamos tener esa reserva en 1969. Pero Europa indiscutiblemente tenía una gran cantidad de reservas. ¿Listo? Tenía una gran cantidad de reservas. Luego esto colapsó, ¿no? Entonces, en la década de 1960, la Unión Europea implementó políticas, ¿sí? Políticas fiscales, es decir, impuestos, ¿sí? Y monetarias expansivas, es decir, que bajaba tasas, emitía billetes, ¿sí?
¿Y todo eso para qué se hizo? Para financiar la guerra en Vietnam, ¿sí? Sin aumentar los impuestos. Entonces, en 1971, lo que hizo fue que las expectativas, y ya vamos a hablar un poco de eso de expectativas, las expectativas de que el dólar se iba a devaluar, pues provocaron una fuga de capitales de la Unión Europea. ¿Listo? Una fuga de capitales increíble. Entonces el sistema colapsa cuando algunos bancos centrales europeos intentaron convertir sus reservas de dólares a oro. ¿Listo? Y pues la incapacidad que demostraba esto, pues digamos, de reducir ese déficit y los extranjeros tenían ya más dólares de lo que deseaban, pues se perdió la confianza en esa moneda y el sistema se derrumbó. ¿Listo? O sea, el dólar ya en ese momento perdió una gran credibilidad. ¿Listo? Pero así, digamos que fue esa evolución como de que cómo pasamos de intercambiar bienes hasta transaccionar con metales preciosos, hasta darle un valor a las monedas soportado en ese metal precioso que era el oro, y luego pasamos a que todos los países empezamos a tener pues reservas, pero reservas de dólar. Por eso era que les decía la vez pasada, ya con este contexto histórico, que cuando hay una crisis o algo pasa, ¿sí vieron acá? Cuando hubo una crisis, el primer movimiento que se quiso hacer por los bancos centrales europeos fue intentar convertir sus reservas en oro. Si nosotros vemos la gráfica de lo que pasó en esta crisis, el oro tocó máximos históricos, porque este es un comportamiento financiero que está marcado desde principios de la historia. Y la clave cuando usted hace trading o cuando va a analizar tendencias o gráficas o algo así, siempre le van a decir, oiga, pilas, la historia se repite. La historia siempre se repite. ¿Listo? Entonces, digamos que la historia siempre se repite. Quiere decir es que todas esas gráficas y todos esos datos históricos, pues me generan a mí un comportamiento que en algún momento voy a poder llegar a predecir. Como por ejemplo que cuando hay una crisis o cuando se ve que el dólar se va a devaluar o que va a haber una crisis mundial, entonces lo que va a pasar es que yo voy a ir a refugiarme en el oro, ¿cierto? Ese es el activo refugio. Y en esta caída tan dura, ¿cierto? En esta caída tan dura que hubo, lo que pasó fue que lo que hicimos fue invertir en oro, ¿cierto? Aunque el oro es bien volátil, pero mucha gente lo que hizo fue invertir en el oro, compre oro, hasta que lo hicieron llegar a máximos históricos, ¿listo? Entonces, es para que lo tengan en cuenta y sobre todo porque cuando a uno le dicen, es que la historia siempre se repite, todo es cíclico, este es el mayor ejemplo, ¿sí? Desde la primera crisis que hubo después de que se dejó de utilizar el oro, siempre se quiso volver al oro porque estaba tomado como algo que era muy seguro y no perdía valor tan fácilmente, porque todo se empezó a apalancar desde ahí. Entonces, a veces necesitamos como tener ese contexto histórico para poder saber ese tema, ¿listo? Eso es interesante porque de verdad cuando usted va a estar analizando tendencias o algo así, usted lo que hace es que dice, la historia siempre se repite. Y de ahí sale el análisis técnico, que es el análisis de gráficas y tendencias de precios históricos. ¿Listo? Entonces colapsó porque se pusieron ahí a imprimir dinero, a hacer que las cosas inflaran sus precios por el exceso de liquidez. Entraron en crisis y quisieron volver al oro. ¿Listo? Generalidades. Entonces, ¿qué es el mercado de divisas? ¿Sí? Un marco organizacional dentro del cual los bancos, empresas, individuos compran y venden monedas extranjeras. ¿Sí? Yo tengo una moneda acá que es el peso, es decir, que el mercado de divisas es como con ese peso compro dólares, como con ese peso compro francos suizos, compro libras esterlinas, compro yenes, compro la moneda que quiera, pesos mexicanos, dólares australianos, todo. ¿Sí? El mercado de divisas hace referencia a eso. ¿Listo? Y pues digamos que acá lo que uno hace es convertir o monetizar, ¿cierto? Una moneda equivale a tanto de la otra y dependiendo la demanda y dependiendo
Hay un análisis fundamental, pero el precio siempre está es por una oferta y por una demanda, ¿sí? Listo, para de contar. Que esa oferta y esa demanda digamos, tiene implicaciones de agentes externos, de comportamientos políticos y todo este tema, geopolíticos también, es diferente, ¿sí? Pero el precio es, alguien quiere comprar, alguien quiere vender, alguien está dispuesto a vender a un precio, alguien está dispuesto a comprar a un precio, y si se llega a un acuerdo, listo, ya, esa es la transacción. ¿Por qué? Porque es que a usted le dicen que la TRM es de 3.810, ¿sí? Porque ese fue el promedio en el que se negoció. Pero en el día, los traders se están llamando, tengo estos dólares a cuánto, en cuánto me lo vende, en cuánto lo compro, ¿sí? Porque es que usted, acuérdese del corto y del largo. Usted compró unos dólares, pues va a mirar a ver quién se los compra, pero a quién se los vende, pero por un precio más alto, ¿sí? Si no, pues le tocó perder plata, pero usted siempre intenta es venderlo al mayor rango. Si usted hizo un corto, pues entonces está buscando es que la gente, buscarlos comprar a un precio muy bajito. Pero es un tema de negociaciones. Lo que pasa es que al final le dicen, oiga, vea, en promedio, en promedio, se negoció en esto, y esa es la tasa representativa del mercado. Pero las transacciones casi siempre se llevan o por arriba o por abajo, dependiendo si va a comprar o si va a vender, porque también usted necesita una intermediación de la gente que hace esto, ¿no? Esto es un mercado igual como todo el otro, ¿listo? Entonces, cuando la demanda se encuentra con la oferta y se establezca un precio equilibrio, a eso es a lo que queremos llegar, ¿listo? ¿Por qué? Porque una cosa es el valor y otra cosa es el precio. Cuando usted tiene una empresa, ¿cierto? Usted la valora, ¿sí? Pero eso es solo la valoración que usted le da. El precio hace referencia es en lo que se llevó la transacción, ¿sí? Lo que se pagó, ese es el precio, porque usted la puede valorar mucho más alto y el de acá mucho más bajito, pero el precio es cuando se llega a ese equilibrio, es el precio que se pagó, ¿listo? ¿Qué entendemos como divisa? Es la moneda de otro país, siempre y cuando sea libremente convertible a otras monedas en el mercado cambiario, ¿sí? Si usted puede cambiar una moneda en el mercado cambiario, es una divisa, ¿cierto? Listo. Y el tipo de cambio, pues es la relación de igualdad que establece el precio de una divisa en términos de otra. Es decir, un dólar me cuesta 3.080 pesos, 3.830 pesos. Listo, salió, ¿cierto? Ese es el tipo de cambio. Una moneda con respecto a la otra. Si yo le doy una unidad monetaria, ¿cuántas unidades monetarias me da usted? Listo. Entonces, al final, digamos que parece sencillo, pero ya después, digamos que con tantas monedas y el mercado financiero a cada rato está sacando productos, pues se abren muchas oportunidades de inversión. ¿Listo? Ahora, digamos que este contexto es interesante, ¿listo? El régimen cambiario, ¿cierto? O sistema de tipo de cambio, hace referencias al conjunto de reglas que describen el papel, ¿sí? Que desempeña el banco en un determinado tiempo. O sea, acuérdense que siempre hay un banco que es este Banco de la República en este caso, ¿sí? Pero allá se toma como la autoridad monetaria, ¿sí? O sea, ellos son la autoridad monetaria y toman decisiones, ¿sí? Según el Fondo Monetario Internacional, pues encontramos ocho categorías que se pueden resumir, ¿cierto? Uno, no existe moneda nacional legal, es decir, que yo utilizo la moneda de otro país como esa unidad monetaria legal y de transaccionalidad dentro de mi país. Como por ejemplo, el caso que ya hemos hablado en algún momento hablamos de Ecuador y en este caso también Panamá, ¿cierto? Unión monetaria, que fue lo que pasó en la zona de euro, que se reunieron varios países y dijeron, venga, hagamos una sola moneda y entre esa zona pues se transita el euro, ¿listo? En este caso, eso hace referencia a una unión monetaria, la zona euro, 18 países, ¿listo? Un consejo monetario o caja de convertibilidad, que es que la moneda nacional es convertible a una tasa fija, ¿cierto? A una moneda fuerte, como por ejemplo Bosnia, Brunei, Bulgaria, Hong Kong, ¿listo? O sea, a una tasa fija o a una moneda fuerte.
¿listo? No fluctúa. Y un tipo de cambio de ajuste gradual, ¿sí? Por ejemplo, Bolivia, Costa Rica, Nicaragua, Isla Salomón, ¿sí? Es un tipo de ajuste gradual, ¿cierto? O sea, le van aumentando de a pocos. No se deja fluctuar por el mercado. Y aquí encontramos las dos, que son más, digamos, mucho más, como dijera yo, como las más comunes, ¿sí? Que es el tipo de cambio fijo, como estilo Venezuela y en un tiempo también Colombia, que el tipo de cambio fijo era, oiga, yo quiero mantener la tasa de cambio en 3.000 pesos, ¿sí? Ay, no, pero es que eso es un tema de oferta y demanda. Ah, listo. Entonces, ¿cuántos dólares tengo que comprar para que, como Banco de la República, cuántos dólares tengo que sacar o cuántos dólares tengo que comprar para que la tasa de cambio siempre quede en 3.000, en 3.040? Ay, no, es que es X cantidad de dólares que quedaron en el mercado, entonces la tasa es de 3.000. No, pero yo necesito que queden 3.040. Ah, listo. No, entonces le tocaría en ese tema hacer un cruce de dólares, ¿sí? Ah, ¿cómo lo hago? Estoy en 3.000, ¿cierto? Es oferta y demanda. Entonces, entre más dólares haya, pues van a ser más costosos. Es decir, que yo cojo y vendo dólares. Y listo, ¿cierto? Saco dólares del mercado y se acabó. ¿Para qué? Para que quede la tasa fija y no fluctúe con respecto al mercado. Y el tipo de cambio libre o flotante, que es en el que estamos ahorita, ¿sí? Que dejamos que la oferta y la demanda defina el precio. Y todos los días tenemos una tasa representativa variable diferente, ¿sí? Pero hay países que tienen un tipo de cambio fijo. ¿Por qué? Pues porque a veces necesito cuidar a mis productores, ¿cierto? Porque tienen que importar mucho, entonces tengo que mantener una tasa para poderlos proteger. Puede ser eso o puede ser otras razones, pero el tema es que esa tasa siempre va a ser la misma. ¿Listo? Esa tasa siempre va a ser la misma. O la puedo graduar, ¿cierto? Entonces yo mismo decido en cuánto sube y listo. Pero en este caso, digamos en Colombia, tipo de cambio libre, flotante. ¿Listo? Acá en Colombia se maneja eso. Ahora, acá, digamos que ya lo explicamos, el Banco Central establece su valor y después interviene el mercado cambiario para mantenerlo. ¿Listo? Y en el otro, pues el mercado, el Banco Central no interviene. ¿Listo? Y el nivel de cambio, pues es el que tenga que ser. Por eso vemos esas fluctuaciones, pero también se abren oportunidades de negocio en un mercado bursátil a cierto riesgo, también puede obtener cierta rentabilidad. ¿Listo? En un régimen de tipo de cambio fijo, y esto es interesante, el incremento del precio del dólar en términos de la moneda local, pues se llama devaluación, ¿cierto? O sea, devaluar es una decisión política. Lo contrario es revaluación, ¿sí? O sea, si el precio del dólar, ¿sí? Cuando yo tengo un cambio fijo, en términos de la moneda local, incrementa, o sea, se devalúa, es un tema de evaluación, ¿sí? O sea, si se incrementa. ¿Por qué? Porque el dólar con respecto a mi moneda, hay una devaluación, ¿sí? Hay una devaluación. Pero cuando evaluar es una decisión política, o sea, el banco dice, oiga, vamos a hacer que el dólar suba o el dólar baje, es una revaluación. ¿Listo? Y pues ya en un régimen de flotación, el debilitamiento de la moneda, pues se deprecia o se aprecia. Entonces, el dólar subió o bajó. ¿Sí? Si el dólar subió, pues el peso tuvo una depreciación. ¿Sí? Y si el dólar subió, si el dólar bajó, entonces lo que pasa es que el peso se apreció. ¿Sí? Pero todo funciona en ese nivel. O hay muchos dólares o baja la cantidad de dólares, pero todo gira en torno a eso. ¿Cuántos dólares demando? ¿Cuántos dólares oferto? ¿Cuánto hay para vender y cuánto hay para comprar? ¿Listo? Ahora sí, mercado extranjero. Está las cotizaciones electrónicas en tiempo real, ¿cierto? Tanto en el segmento interbancario como en el segmento retail. ¿Listo? Digamos que puede ser que el sistema interbancario, pues es el tema de, oiga, BBVA le dice a Bancolombia, venga,
véndame unos dólares, ¿sí? ¿En cuánto me los vende? ¿Sí? Ellos negocian entre ellos. O puede ser al segmento retail, que yo les digo, oiga, tengo una plata en una cuenta, necesito traerla acá a Colombia, ¿me la puedes monetizar? ¿En cuánto me la monetizan? En la tasa representativa del mercado de ayer. Uy, pero de verdad, sí. A menos de que tenga más de $5,000, yo le doy una tasa preferencial, ¿sí? Pues si tiene ya más de $5,000, nos podemos sentar a negociar. Pero si no, si tiene menos de eso, se lo monetizo a la TRM del día anterior y se acabó. ¿Listo? Descentralizado y no regulado, por ejemplo, en las plazas más importantes como Londres, Nueva York, Tokio, Singapur y Hong Kong, que es cuando usted empieza a intercambiar moneda, también eso se le llama como un mercado descentralizado. Y continuo es que nunca cierra, ¿sí? Trabaja las 24 horas, no hay precio de apertura, no hay precio de cierre, ¿sí? Porque cuando usted, digamos, está acá en la Bolsa de Colombia, abrió el mercado o el pre-marketing, ¿cuánto se está empezando a cotizar? ¿Sí? Aquí no, acá es un mercado continuo es que no para, no tiene ni apertura ni cierre, sino que son movimientos continuos. Usted se puede apalancar, ¿cierto? ¿Qué es apalancar? ¿Cierto? El apalancamiento, digamos, en el trading que le dice a usted, oiga, 1 a 100, 1 a 100. Ah, pero ¿cómo así que ese apalancamiento 1 a 100, 1 a 100, ¿cómo así? Pues eso es lo que quiere decir es que usted, si tiene $1, ¿cierto? Pues puede comprar $100, ¿sí? Si usted tiene $1, puede comprar $100. O sea, el mercado lo deja apalancarse en 1 a 100. O también hay apalancamientos de 1 a 1000 o de 1 a 50. Depende del riesgo que usted quiera asumir, porque eso en realidad es el riesgo. ¿Sí? El riesgo del trading, entonces, es el apalancamiento tan grande que le da. Porque es que usted apalancado en 1 a 100, las fluctuaciones que genera esa posición que usted tiene en $100 fácilmente supera este 1. ¿Sí? Es decir, que si usted ya no tiene la posición en 100, sino en 99, pues quemó todos sus fondos y chao. ¿Sí? Si no tiene para responder, se le cierra la cuenta y listo. ¿Sí? Y eso es, digamos, a lo que hace referencia ese apalancamiento. Se clasifica como un over the corner, que es fuera del mercado, o sea, totalmente descentralizado, no tiene un estándar ni nada, sino que usted puede comprar la cantidad que quiera y es de difícil manipulación. ¿Sí? O sea, digamos que hay tanta gente metida en eso que es muy difícil manipular. ¿Sí? O sea, tiene una demanda demasiado amplia. En donde las plazas que vimos, Nueva York, Londres, Tokio, Sydney, ¿listo? Digamos que es un mercado, ¿cierto? En el mercado más grande del mundo, es el mercado más grande del mundo, el de las monedas, de acuerdo al Banco Internacional, y factura 5,1 trillones al día en el año 2016. Entre operaciones del spot, que es como el mercado ya, el spot es en cuánto se está cotizando ya, y los derivados de eso, ¿sí? O sea, el derivado de la moneda, el derivado es que tiene un activo subyacente, ¿sí? Entonces yo puedo cotizar el maíz, el oro, ¿sí? Todo eso es como un activo financiero, pero está derivado de un producto, ¿sí? Tiene un derivado ahí escondidito al final. Pero factura mucho, factura mucho. Se vean cómo comenzó todo históricamente este tema y ahorita es el mercado que en promedio más factura, ¿sí? O sea, genera unos ingresos increíbles. ¿Por qué? Porque es interesante, es un mercado interesante que mueve muchas economías y que sí o sí es transable, entonces va a tener unas fluctuaciones que hace que sea un mercado interesante. Esto hace que sí o sí sea un mercado interesante. ¿Qué nos permite esto? ¿Cierto? Transferencias de fondos de un país a otro, ¿sí? Que fue como históricamente nació todo, porque si usted no podía transferir fondos en diversas monedas, pues era imposible ese comercio internacional que nosotros estábamos hablando de, oiga, pues si usted produce platos y yo arroz, pues venga, hagamos un intercambio, ¿sí?
pero pues ese intercambio no iba a ser como, ¿cuántos platos me va a dar? ¿Y cuánto arroz usted necesita? No, pues yo hago excedente, ¿cierto? El de las divisas es el mercado más grande del mundo, el mercado de las divisas, ¿listo? El mercado extranjero, el mercado cambiario. Si yo me pongo a cambiar plato por arroz, pues, ¿sí? No, entonces lo que se hace es que se hace esta transferencia de monedas para poder lograr esos intercambios, ¿listo? Ahora, también proporciona instrumentos y mecanismos para transar y financiar el comercio y las inversiones internacionales, ¿sí? Si yo voy a invertir en otro país, pues me ayuda también, a veces las inversiones más que todo se llevan en dólares, por ejemplo. Entonces yo ya tengo ese vehículo de que no va a llegar con pesos a un lado, sino no, si usted quiere entrar a esta inversión, son $100 o $100, ¿sí? Por ejemplo, ahorita Kiwi, que es un robot ahí que se inventaron unos colombianos, está sacando una oferta de vender, de financiarse, y lo mínimo son $250. Ellos no se van a poner a decirle a usted, ay, oiga, no, no, para usted son 900.000 pesos, ¿no? Son $250. Usted haga el intercambio que tenga que hacer, la monetización que tenga que hacer, pero a la luz de la inversión son $250, ¿listo? Y también ofrece facilidades para administración de riesgos, los forward, ¿se acuerdan? Yo le aseguro una tasa porque va a traer algo del exterior, se demora 6 meses, yo no sé en cuánto esté la tasa en esos 6 meses, y en esos 6 meses a mí me toca pagar. Entonces, ¿cómo hago mi presupuesto? Pues le digo a un banco, venga, ¿por qué no me asegura una tasa en 6 meses y yo con eso ya mitigo la incertidumbre? Listo, perfecto, de una. Puedo hacer arbitraje y puedo hacer especulación, ¿sí? ¿Qué es arbitraje? Que yo sé que el dólar y el yen está a una cotización, el yen, el peso está en otra, y cuando hago esas conversiones puedo sacar un margen, un spread, un split. Pero lo vamos a ver más adelante, ese tema del arbitraje. ¿Listo? Ahora, la manera más común de cotizar en el tipo de cambio, ¿sí? ¿Cuál es la cantidad de moneda nacional necesaria para comprar $1 estadounidense? O también conocida como cotización directa, ¿sí? Sí o sí, cotización directa, cotización directa. $1, ¿cuánto equivale? 3.830 pesos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el dólar sigue siendo considerado como esa moneda que es muy fuerte, ¿cierto? Entonces una cotización directa viene siendo USD JPY, USD CAD, USD francos suizos, USD moneda brasileña, USD moneda mexicana, ¿cierto? El USD por $1, ¿cuánto tengo que pagar? Por $1, ¿cuánto tengo que pagar? Listo, es una cotización directa. Si yo tengo $1, entonces, ¿cuántas libras esterlinas tengo que dar? Si yo tengo $1, ¿cuántos dólares australianos tengo que dar para poder comprar $1? Y así se hace una cotización directa. Ahí igual les dejo algunos ejemplos de cotizaciones directas. ¿Listo? Ahora, los otros tipos de cotizaciones que se pueden hacer es la cantidad de dólares necesarios para comprar una unidad de moneda nacional, ¿sí? O también conocido como indirecta. Por ejemplo, un euro igual a $1,19, ¿sí? Estos son datos actualizados ahora. Otro tipo de cambios de esta forma. Entonces, ¿cuántos libras esterlinas tengo que dar para conseguir $1? ¿Cuántos dólares australianos tengo que dar para conseguir $1? ¿Cierto? A veces no alcanzo a dar ni uno, entonces es 0,70. ¿Listo? Pero lo que yo hago ahí es un método de cotización indirecta. Método de cotización indirecta quiere decir que cuántos dólares necesito para poder comprar una unidad monetaria nacional, en este caso pesos, ¿sí? Digamos, como si fuera acá en Colombia. Método de cotización directa, $1 a cuánto equivale, ¿listo? Y así es como se maneja ese tema de cotización directa e indirecta. Y sobre todo, porque cuando vamos a jugar, digamos que para entenderlo más fácil es, cuando es un tipo de cotización directa, el dólar está arriba, ¿sí? Y cuando es indirecta, el dólar está abajo, y listo.
como les quede más fácil entenderlo, o si le queda más fácil decir que por $1 cuánto le dan, o que cuántos dólares tiene que dar por la moneda, también lo puede entender así. Entonces, digamos que hay diferentes maneras. Pero también hay un tema que es de tasas cruzadas, ¿cierto? Y en el mundo del dólar, pues, como es una moneda vehicular, ya sabemos por qué es que es una moneda vehicular. Ahora sí ya podemos decir, ya tengo todo el contexto para decir por qué es que es el dólar el que es la moneda vehicular en el tema de divisas, ¿sí? Digamos que no todas las monedas se transan, ¿sí? A veces se cotizan es en relación con otras monedas. Por ejemplo, esta, ¿sí? Entonces si yo tengo euro, dólar, ¿cierto? Que es indirecta, ¿sí? Y tengo otra que es directa, por ejemplo, USD dólar, ¿sí? Yo sé que tengo que dar 1,19 dólares para poder comprar un euro. Y sé que tengo que dar 3.830 pesos para comprar un dólar. Entonces, ¿cómo sé con estas dos tasas cuánto cuesta, cuál es la tasa euro-pesos, ¿cierto? ¿Cuál es esa tasa euro-pesos? Es decir, que por un euro, ¿cuántos pesos tengo que dar? Entonces yo aquí ya les tengo como preparado todo, ¿cierto? Yo tengo acá el euro, ¿cierto? El euro dólar. Tengo también el dólar y el peso. ¿Y qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Acá tengo arriba el euro, ¿cierto? Aquí tengo arriba el euro. Y abajo el USD. Y en el otro lado, pues tengo el USD y tengo el COP. ¿Qué tengo que hacer? Fácil, cancelar, ¿cierto? O sea, yo las igualo, ¿sí? O sea, digamos que acá está la tasa, ¿cierto? Pero yo lo que hago es cancelar. ¿Cuál cancelo? Cancelo estas. Estas las cancelo. Dólar con dólar se cancela. Es decir, que ya tengo acá euro COP. ¿Qué es lo único que tengo que hacer para poder sacar ese euro COP? Pues multiplicar, ¿sí? Porque yo ya cancelé dólar y dólar, lo único que me queda es multiplicar esas dos y listo. Así puedo hallar esa tasa cruzada. Acuérdense, tengo euro, euro dólar, tengo dólar peso colombiano. Lo único que hago acá, porque es que son como dos fracciones, ¿cierto? Son dos fracciones, dos medidas, como cuando usted sacaba esas fórmulas de velocidad y de fuerza, que lo que hacía era cancelar y listo, las medidas. Acá pasa igual, ¿sí? Porque es que esto es una medida, acuérdese que esto es una tasa, es una referencia, que usted también las puede convertir y puede manejarlas a su gusto. Acá lo único que nosotros hacemos es cancelar dólares, me queda ya euro, eurocop, eso lo multiplico y de una vez me da la tasa, ¿cierto? 4.557,7. ¿Listo? Esta fue la tasa que me resultó. Pero ahora miremos esta otra. Acá está. Pero si tenemos las siguientes cotizaciones, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Ah? O sea, si tenemos estas cotizaciones, ¿cómo hacemos? Tenemos dólar y el yen japonés, ¿no? Tenemos dólar y la moneda japonesa. ¿Cuántas unidades monetarias de Japón tengo que dar para poder conseguir un dólar? 104, ¿cierto? 104,57. Ahora, también tengo dólar con respecto al peso mexicano. Entonces, un dólar equivale a 21,08 pesos mexicanos. Y también tengo que un dólar equivale a 3.830. Entonces, ¿cómo saco la tasa de peso mexicano? Un peso mexicano, ¿a cuántos pesos colombianos equivale? ¿Cierto? Porque acá está diferente. O sea, acá, antes yo tenía en una el dólar arriba y en otra el dólar abajo. Multiplicaba directamente y listo. ¿Cierto? Pero acá está diferente. Acá está diferente. Entonces miremos cómo funciona esto. Acá está diferente porque yo tengo
aquí USD, ¿cierto? Tengo el USD con los mexicanos, ¿cierto? Y tengo USD COP, ¿listo? Y acá tengo USD COP. USD COP. Perfecto. Aquí lo tengo así. Entonces, cuando yo los tengo arriba, ahí es donde se me genera el conflicto, ¿no? Porque ¿cómo hago? Si yo ya tengo esta tasa, entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Pues hay varias opciones, ¿sí? Se puede coger uno y dividirlo, ¿sí? Se puede coger uno y dividirlo. Digamos que ahí eso se puede hacer. Se coge uno y lo divide entre esta tasa que tiene acá, ¿cierto? Yo que necesito que este quede arriba, ¿cierto? Yo necesito porque es que a mí me van a decir es, oiga, por un peso mexicano, ¿cuántos pesos colombianos tiene? Entonces es decir que tengo que ir uno entre esa tasa de 21,08. Listo, ahí ya quedó dividida. Automáticamente, cuando yo hago eso, ¿qué pasa? Esto se invierte. ¿Listo? O sea, ahora voy a tener la tasa así. Y ahí esta parte sí queda igual. Y ahí ya hago lo pertinente que ya vimos en la anterior. Cojo acá, cancelo estos dólares, ¿sí? Me queda México COP y lo único que tengo que hacer aquí es operar, ¿cierto? Entonces, 1 divide entre 21,08 por 3.830. Entonces, eso quiere decir que tengo 181,68 pesos colombianos por un peso mexicano. ¿Listo? Y esto no está tan lejano a la realidad. Entonces, ¿por qué no buscamos aquí a ver si estamos mintiendo o no? ¿Sí? Vamos a ver. MXN versus COP. Estas no son los datos actualizados, los del ejercicio, pero vean que sí, ¿cierto? O sea, sí es lógico el resultado. Entonces lo hicimos bien. Pero también, ¿qué podemos hacer? También lo podemos hacer pues de una manera más fácil. Pues si usted le quiere poner el 1 y todo para sacar la inversa y poderlo, pues bien. Si no, lo otro que puede hacer, pues fácil. Coge de una vez el USD mexicano, ¿sí? Y lo divide entre el USD COP y listo. ¿Sí? Lo divide y ya estuvo. Nos da el mismo resultado. Como usted lo quiere hacer, está perfecto. Ahí ya pudo obtener esa tasa cruzada. ¿Listo? Entonces así es como yo puedo hallar esas conversiones. Y esta de JPG COP, pues ya queda para la casa, para ver cómo nos va y si la podemos sacar fácil. ¿Listo? ¿Cuáles son los participantes entonces en este tema? ¿Sí? Bancos y compañías financieras internacionales, es decir, agentes de cambio o los líderes de cambio de estas monedas. ¿Cuáles encontramos a nivel mundial? Estos 10. ¿Cuáles conocemos por ahí? HSBC, Morgan Stanley, Citibank, que se fue acá de Colombia, Banco of America. Esos son los 10, digamos, como traders de monedas extranjeras. ¿Listo? También encontramos empresas nacionales o multinacionales con flujos en moneda extranjera, ¿sí? O que desarrollan esas operaciones de cobertura y en sus tesorerías tienen como esos portafolios en divisas, ¿cierto? ¿Qué quiere decir que en sus tesorerías tienen portafolios en divisas? Ah, venga, no, es que yo tengo unos pagos, ¿cierto? Comprometidos en unas divisas y les tengo unas coberturas, ¿sí? O ya sé que en tanto tiempo voy a recibir un pago, pero ese pago es en dólares, pero no sé en cuánto va a estar la tasa, porque la tasa acá en Colombia es, ¿cierto? Flotante. Entonces llegan los bancos y le dice tranquilo, ¿cierto? Porque ellos son como cualquier empresa y tienen que crear productos. Le dicen, venga, tranquilo, negociemos una tasa. Y con eso usted mitiga la incertidumbre y listo, ahí está. También encontramos fondos de inversión, ¿cierto?
y los fondos de pensiones que invierten mucho también en fondos extranjeros. ¿Listo? Ellos participan en todo este intercambio y mueven fuertemente las monedas. Los bancos centrales, ya sabemos que ellos pueden comprar, vender reservas, lo que quieran. ¿Listo? Y también encontramos el gobierno. Los bancos, acuérdense que el Banco de la República es totalmente independiente al gobierno, ¿sí? O sea, el Banco de la República es totalmente independiente al gobierno. Es un agente externo al gobierno, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que no se puede dejar la autoridad monetaria dependiendo del gobierno que esté de turno. O sea, eso no es lógico. Entonces ellos tienen su propia autoridad. ¿Que tienen que estar ahí articulados? Sí, pero el banco tiene su propia autoridad. Lo que pasa es que en la junta directiva pues está el ministro de Hacienda, que es el que toma decisiones, pero el banco tiene su autonomía, ¿sí? Sin importar, digamos, el gobierno. Y los gobiernos pues también con esos pagos que hacen o giros, donaciones o que reciben plata o que compran cosas en el exterior, también lo pueden hacer. Y pues los individuos a través de fondos, a través del denominado retail trader, que es, digamos, lo que le interesa a varios, que es Forex, ¿cierto? Y voy, compro monedas y especulo. ¿Listo? ¿Qué es el arbitraje? El arbitraje es súper interesante porque no tiene riesgo, ¿sí? O sea, usted compra y vende simultáneamente un activo en dos mercados diferentes, pero lo que hace es aprovechar la discrepancia de precios entre esos dos mercados, ¿sí? O sea, si el dólar con el franco suizo se está cotizando a un precio y el franco suizo con el peso se está cotizando a otro precio y me sale más barato en vez de cotizarlo directo, comprar dólares allá y traer esos dólares monetizados aquí para poder sacar un spread más alto, se puede hacer. Y es súper seguro, ¿sí? Y hay gente que hace arbitraje, muchísimo arbitraje, ¿sí? Está mirando y está con 5, 4 pantallas mirando diferentes mercados a ver qué disparidad de precios hay, ¡pum! De una los coge y lo vende, ¿sí? Inclusive esto ya se hace automatizado, o sea, pura inteligencia artificial. Apenas detecta una disparidad de precios, la aprovecha. No implica ningún riesgo para el arbitrajista, eso es clave, ¿sí? O sea, eso no tiene riesgo de nada, ¿sí? Porque ya los precios es en lo que usted va a transar, ¿sí? No es una valoración, no es una especulación, es el precio que ya está y listo. Y pues digamos que se tiene que esperar es esa oportunidad, ¿no? Es como que usted ya lo busque y ya sepa cuándo va a pasar, sino que hay que encontrarla, ¿sí? O sea, no tiene que esperar una variación del precio, sino tiene que esperar que en algún mercado haya esa disparidad de precio, es decir, que esas equivalencias como las que hicimos ahorita no sean tan claras, sino que le dejen hasta un spread y las aproveche. ¿Listo? Usted lo que hace es comprar y vender de una vez en diferentes mercados. Ahorita lo puede hacer digitalmente. Antes era con 2 teléfonos que andaban allá, compra, venda, compra, venda. ¿Listo? Y pues encontramos también la especulación, que ahí es donde entra el trade. Y así como el arbitraje, pues también ahí es la especulación es una de las actividades que tienen ciertos agentes de divisas, ¿sí? Lo único que cambia es que eso sí tiene mucho riesgo, porque usted está esperando que un activo que es variable, bursátil, totalmente con unas volatilidades increíbles, usted está tratando de mirar qué precio va a tener en un momento futuro. Eso es especular, o sea que tiene un riesgo altísimo. ¿Listo? Porque no es una tasa fija, no es una renta fija. Es algo especulativo y que va a variar y usted no sabe en cuánto varía. Solo puede apalancarse en unas herramientas y mirar de pronto hacer una investigación de en qué punto va a estar. ¿Listo? Compran un momento, venden otro, ¿cierto? O ya sabemos que también puede vender en un momento y comprar en otro. Pero acá pues usted tiene la opción que no es tan chévere, ¿sí? Que si la expectativa no se cumple, pues usted pierde. Entonces acá hay una teoría económica que dice que el arbitraje contribuye a igualar los precios en todos los mercados. La especulación aumenta la liquidez, facilita un ajuste más suave de los precios a circunstancias cambiantes y permite redistribuir el riesgo, ¿sí? Cada quien asume el riesgo que quiere asumir. ¿Listo?
Y si tiene apalancamiento, que es lo que le ofrecen a usted las plataformas de trading y todo eso, pues se vuelve mucho más riesgoso. O sea, realmente es un mercado muy riesgoso, tiene mucho riesgo, involucra muchísimo riesgo. Y eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Pero a mayor riesgo, también, si digamos esas probabilidades de riesgo no se cumplen, las ganancias van a ser bastante, bastante chéveres. ¿Listo? Acá les dejo un meme, es que es muy chistoso porque la especulación de verdad funciona así. Hay una conversación y dicen Excel, de verdad de Excel, y tengo un stall que puede ser realmente el Excel. Entonces, y por el otro lado escucharon fue vender, ¿cierto? Vender, 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 vender. Y así se va todo. O si no, digamos la de abajo ahí, el que se parece a Trump, ¿no? Que dice buy, y el otro dice voy, o sea, comprar, y todo el mundo empieza a levantar teléfonos, va, comprar, 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 ¿cierto? El precio va a subir, comprar, comprar, comprar. Y el otro goodbye, y es que le dice que si puede tomar algo más, que no puede tomar algo más, que no puede tomar más. Entonces le dice, no, vender, 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 vender. Y ese tema es el tema especulativo. ¿Listo? Entonces, ese tema especulativo es riesgoso, como lo que uno tiene que tener en cuenta. Especulativo igual a riesgoso. ¿Sí? A ver, principales paridades, ¿sí? Es un mercado altamente concentrado, entonces cerca del 90% del volumen se concentra en las 5 principales paridades, ¿cierto? Euro, dólar, digamos que hay monedas pues que no son tan transables, ¿sí? O no son, digamos, atractivas no tienen un volumen alto de compra, entonces pues no son tan atractivas porque no se mueven mucho, o sea, no tienen un buen volumen. ¿Listo? Spot, forward, swap, todo esto es tema de coberturas. Entonces, el futuro de la moneda, cuánto va a costar, cuánto cuesta la moneda ahorita en este momento, cuál es el spot es en cuánto se está transando en este momento, ¿listo? El forward es en cuánto se puede llegar a transar, y lo otro son esos cambios que se hacen en temas de tasas ahí escalables, ¿listo? ¿Qué monedas son como las más así cotizadas? Dólar estadounidense, euro, yen, libra esterlina, dólar australiano y franco suizo. Entonces, esas son las que más se negocian. Ya vamos a acabar, te lo juro. El dólar, pues increíblemente, pues es la moneda que más se extiende por el mundo, ¿cierto? Digamos que la utilizan inclusive en países que no son Estados Unidos, como por ejemplo Puerto Rico, Ecuador, El Salvador, Panamá, ¿sí? ¿Qué importancia tiene el dólar? Es que el dólar es bastante importante y por eso es que es tan llamativo y genera como esa compra constante. Determina el precio de negociación de las materias primas. Es una moneda vehicular, como lo veníamos hablando. La deuda externa de los países se calcula y se cuantifica en dólares. Es decir, que cuando el peso colombiano se deprecia, cuando el peso colombiano se deprecia, la deuda extranjera, ¿sí? La deuda externa sube. O sea, nosotros tenemos una deuda externa y depende de cuánto cueste el dólar, sube o baja esa deuda externa, ¿sí? Porque nosotros igual sí la valoramos en pesos. El 88% de las transacciones mundiales se realizan en dólares, ¿sí? El 88% de las transacciones mundiales. El 70% de la riqueza privada está en activos denominados en dólares, ¿sí? O sea, el 70% de la riqueza del mundo está valorada en dólares, ¿listo? Y el principal activo de reservas internacionales, como lo veníamos viendo. Y acá encontramos pues una tasa de intervención de la Fed entre 1.25 y 1.50. ¿Listo? Pero todo en dólares. ¿Sí? Todo es en dólares. O sea, la tasa de intervención de la Fed mueve el mercado. ¿Sí? Que es como cuando aquí el Banco de la República coge y cambia la tasa. ¿Sí?
Ay, no, que ya no es 4.5, que ahora es 4.25. No, ya ahora es 4, ¿sí? Cuando la Fed baja las tasas, empieza a cambiar el precio del dólar. ¿Listo? Entonces, es importante. El euro, ¿cierto? El Tratado de la Unión Europea entra en vigor desde 1993, prevé la creación de una unión económica y monetaria con la introducción de una moneda única, ¿cierto? Entonces, eso igual tuvo un tema ahí complejo, pero sobre todo cuando nació el euro como tal, la moneda oficial de la Unión Europea, que fue en el 99, ¿sí? Que circula en 18 estados europeos y entró en circulación progresivamente desde el 1 de enero del 2002 y que generó una crisis en Grecia increíble porque los países tenían que tener ciertas, o sea, tenían que tener ciertas cualidades, ciertas características para poder aplicar el euro. La gente de Grecia se puso a hacer maniobras, ¿sí? Para poder clasificar en estas, dentro de estos 18 países, maltrató la economía increíblemente y generó una crisis que no tiene nivel. Les voy a poner el caso para que se lo lean. Y aunque nada fue ilegal, pues un tema ético, sí, muy sucio. Entonces, como que hay correlacionado con eso. Y pues tiene una ponderación de varias monedas, entre las cuales la de mayor ponderación fue el marco alemán. ¿Listo? Pero el euro es una de las monedas más fuertes, es más costoso que el dólar inclusive. Solo que el dólar tiene mucha más transaccionalidad a nivel mundial que el euro. ¿Listo? 31% de las transacciones mundiales en euros y el Banco Central Europeo es la autoridad de política monetaria para esta moneda, así como la Fed es para el dólar. Y acá pues tenemos como ahí ya una moneda súper interesante, ¿sí? Que es el yen, ¿cierto? El chino y el japonés. Entonces, Japón, digamos que es una economía que depende del comercio exterior, es la tercera economía del mundo y es el segundo mayor país tenedor de deuda norteamericana después de China. ¿Sí? El segundo mayor país tenedor de deuda norteamericana después de China. ¿Sí? Eh, digamos, cuando vamos a hacer un análisis de esta moneda, que vemos que la situación económica de Japón, ¿cierto? En los últimos años se ha caracterizado por un alto nivel de ahorro y por un bajo nivel de consumo. Eso lo que hace es que refleja bajas tasas y varios periodos de deflación, ¿cierto? Y la moneda que ha sido intervenida históricamente por el Banco de Japón. Entonces, uno tiene en cuenta estas cositas, ¿sí? Para poder analizar. Entonces, acá uno percibe fortaleza del yen y hay ventas de acciones en Japón, ya que la fortaleza de esa moneda incide negativamente en las otras exportadas, ¿listo? Entonces, ahí les dejo la bibliografía, así acabamos la grabación.